Dios te bendiga, querido hermano. Hoy estaremos escuchando el testimonio de un ex miembro del pastor Kenzo Atsushi que fue arrebatado. Testimonio de Michael Watson. Marzo de 2017. Soy un ex miembro de la iglesia del pastor Kenzo Atsushi. Voy a hablar de mi salida del camino de Jesús y mi reconciliación. A pedido del pastor Robert, estaré hablando desde mi testimonio. Me envió un mensaje de correo electrónico para informarme de mi experiencia. No voy a su iglesia porque está en otro país. Mi hermana Kimberly, quien también se extravió, estará hablando de su experiencia en otra ocasión. Empecé a reunirme con él cuando era joven en 1995. Éramos buenos amigos con él y juntos orábamos en la montaña. Un día en una de sus misiones que siempre hacía solo, vi a un hombre rubio de ojos azules en la casa del pastor. Y ese hombre desapareció ante mis ojos. Después de eso, comencé a creer más en el pastor Kenzo. Y fue a partir de ese día que comencé a congregarme en su iglesia. Hicimos 40 días de oración en la montaña y luego fui a la escuela. Cuando pasé junto a los jóvenes en la escuela, cayeron endemoniados por la unción que salió de mi cuerpo. Simplemente expulso los demonios de los jóvenes y los levanto del suelo. Cuando crecí, incluso fui a una misión con él junto con otros hermanos. Era una misión a África. Fui con ellos, pero me enfermé y tuve que regresar. No estaba preparado para enfrentar esa misión y regresé con algunos misioneros. El grupo misionero y yo fuimos bombardeados con los dardos de la oscuridad. La iglesia del pastor era sencilla, la única diferencia eran las señales y prodigios sobrenaturales que ocurrían allí. Un ministerio activo y sobrenatural. Fue allí donde me convertí, manteniéndome firme en el camino de Jesús. Cuando murió el pastor Kenzo, no me quedé en el camino de Jesús. Me sentí herido y humillado por el nuevo liderazgo. Tomaron el puesto que me dio el pastor porque yo no estaba de acuerdo con las innovaciones. La verdad fue cambiada por dinero. Me mudé a otra ciudad y dejé de reunirme. El hijo de Kenzo se fue y ya no lo vi más. Ya tenía una universidad y luché en mi vida financiera. Conseguí el trabajo de mis sueños. El vacío se apoderó de mi alma. Las ganas de hacer la misión eran muchas, pero el trabajo me hizo llegar tarde en la noche. Siempre en las horas de los servicios, yo estaba trabajando. Me involucré con las cosas de la tierra y dejé de ir a la iglesia, dejé de evangelizar. Ahora tenía un gran sueldo y me dedicaba a la nueva profesión. La voz de la llamada fue mayor en mi vida. Renuncié a mi trabajo, pero mi jefe me subió el salario para mantenerme. Sabía que esto era una estratagema del diablo para no dejarme hacer la búsqueda. Rechacé el salario y me despidieron. Cuando llegué a casa hice una reconciliación con Jesús. Un demonio se me apareció con gran furia y me señaló con el dedo. Y de su dedo sale un dardo oscuro que da en mi pecho izquierdo. No estaba vestido con la armadura de Dios, porque hacía mucho tiempo que no oraba ni me santificaba. Sentí un fuerte dolor en el pecho y ese demonio se rió de mí. El dardo que me golpeó hizo que mi corazón se detuviera, mis ojos se oscurecieron. Cuando me desperté ya estaba en el infierno. Nunca he sido arrebatado, fue mi primer arrebatamiento. Estaba confundido porque estaba allí si me había reconciliado. Mi duda era si el Señor Dios me había perdonado. Hasta que el ángel del Señor vino a mí para el alivio de mi alma. Pensé que me perdería para siempre. El ángel y yo pasamos sobre las serpientes diabólicas para cruzar aquel horrible valle. Llegué a un valle que solo tenía cristianos. Conocí a muchos hermanos allá en el infierno que habían muerto hace 20 años. Eran miembros de la iglesia del pastor Kenzo. Incrédulo le pregunté al ángel por qué había tanta gente de una iglesia adoctrinada en la palabra santa en ese lugar. El ángel dijo,
no practicaban la santificación. Cuando el pastor enseñaba, hasta creían en la palabra, pero él los ignoraba y no andaba en la verdad. El ángel me mostró otro grupo de personas que también se habían reunido con el pastor Kenzo. Cuando murieron, la iglesia y el pastor fueron a su velorio. Eso fue hace 30 años. Toda la iglesia creyó que eran salvos. Le pregunté al ángel con gran asombro por qué estaban en ese lugar. El ángel dijo, nunca creyeron en la doctrina de su pastor y dijeron que todo era exageración. Llamó a sus doctrinas no bíblicas. Nunca quisieron caminar en santidad. Si tenían tanta duda, ¿por qué no le pidieron a Dios una respuesta? Si hubiera orado al Señor Jesús me lo revelaría y confirmaría. El ángel me mostró a 3 jóvenes en el infierno que también se reunieron conmigo. Estos jóvenes se levantaron contra el ministerio del pastor Kenzo después de que tuvo su primera experiencia. Lo llamaban viejo loco, radical y lleno de alucinaciones y aún decían que ese era el efecto de las drogas que consumía. Se rebelaron contra su propio pastor y no les tomó un año encontrar su muerte. Los demonios que usaron a estos jóvenes para perseguir al pastor, se burlaban de ellos y decían así, los usamos. Los jóvenes fueron cruelmente atormentados. Pensé que una iglesia santa todos se salvaban. Pero el ángel me probó que la cizaña también tiene dentro iglesias serias. Ellos son el problema y causan división dentro de las iglesias. El ángel dijo, mira cuántas almas se pierden en una iglesia verdadera. Ahora mira a tu izquierda. Miré y vi a millones de personas cayendo perdidamente por un gran acantilado. El ángel dijo, estos son todos los cristianos de las iglesias de puertas anchas. Observen que es mayor el número de los que se pierden en las iglesias sin verdadera enseñanza. Me sorprendió la gran cantidad de almas que se pierden de estas iglesias falsas. Hay millones y millones de almas perdidas. No se compara con las almas que se pierden en las iglesias que enseñan la verdad. La cantidad de personas que se pierden en las iglesias doctrinales es poca, solo aquellos que realmente no quieren vivir el Evangelio, porque la palabra de Dios es predicada para que la escuchen, no hay excusa para que no escucharon la verdad. Las iglesias sin la doctrina de Dios envían todas las almas al infierno y hay millones de ellas. Vi una multitud de personas en el infierno y un gran letrero escrito, no serán tomados por inocentes por conocer la realidad espiritual. Le pregunté al ángel qué significa eso. El ángel dijo, todos los que están solo en esa parte del infierno, han oído testimonios del arrebatamiento del espíritu. Una parte creyó, pero no trató de acercarse a Dios y la muerte se lo tragó, la mayoría son incrédulos y dudaron de las experiencias. El ángel me mostró otra multitud de personas que habían escuchado el testimonio del rapto del pastor Kenzo y todavía no se habían convertido. Vi gente en el infierno por blasfemar el espíritu que usó al pastor Kenzo. Dijeron que oraba milagros por medio de demonios, por lo que ofendieron al Espíritu de Dios que oraba en él. El ángel dijo, los testimonios no están siendo suficientes para salvar almas, los demonios están poniendo semillas de incredulidad para que no crean y así la semilla sembrada y quitada de sus vidas. Vi en el infierno una legión de demonios blindados. Estos demonios son los de la guerra espiritual, cuya función es hacer la guerra a las iglesias. Y desde el infierno, vi una iglesia que desafió a estos demonios. Toda esta congregación que lo desafió espiritualmente estaba sin la armadura de Dios para el combate. El ángel me mostró desnudo y sin ropa, pude ver su vergüenza y no tenía condición espiritual para un enfrentamiento con aquellas criaturas. El ángel me mostró 3 iglesias que están limpias en mi ciudad. Los demonios estaban alrededor de estas iglesias queriendo destruir su evangelio. Luego vi una pequeña iglesia y 3 demonios querían entrar, pero no pude porque no pensé que fuera legal. Uno de estos demonios es el de la prosperidad y el otro es el de la vanidad, junto con el tercero el de la frialdad espiritual.
Estos demonios no pudieron infiltrarse dentro de esa pequeña iglesia. El ángel dijo, ¿sabes de quién es el pastor de esta iglesia? Respondí, no sé de quién es. El ángel dijo, esta iglesia es del pastor Roberto que está conteniendo la entrada de estos demonios en el ministerio, a través de la pureza de la palabra, defendiendo el santo evangelio. Si permite que uno de estos 3 demonios entre en su ministerio, será destruido. Satanás envió a su iglesia a un famoso predicador, lo acompañaba el demonio de la frialdad espiritual. Este predicador dijo, mi fama traerá a una gran multitud de personas a tu iglesia y tu ministerio prosperará. Cualquier pastor al que le guste la cantidad de gente aceptaría esta propuesta, pero el pastor Robert se negó. Satanás envió a un cristiano rico y experto en la teología de la prosperidad. A su lado estaba un demonio de la prosperidad. Este cristiano adinerado prometió dar su diezmo millonario y pagar todos los gastos de comida, boleto de avión para que hiciera misiones en todas partes. Cualquier pastor ambicioso aceptaría la propuesta, pero Robert no aceptó la oferta. Satanás envió un pastor de gran prestigio a Robert. Este hombre era bien conocido como un hombre de Dios y de sanidad. Le dio dinero a la gente, no pidió ninguna oferta haciéndole creer a la gente que no es uno de los pastores de la prosperidad, pero este hombre no podía pedir dinero ya que Satanás le dio todo en el pacto. Él es un enemigo de la santidad del cuerpo y estaba complacido de ver a las mujeres de su iglesia mostrar sus cuerpos para que los codiciara. Este hombre estaba acompañado por un demonio de la vanidad. Quería predicar en la iglesia de Robert para convencer a la gente de no seguir la doctrina de la santificación. Robert no aceptó su invitación y el plan de Satanás se vino abajo. Satanás envió a varios cristianos a reunir en la iglesia, gente que estaba dispuesta a hacer el trabajo. Robert notó el ataque de Satanás y no aceptó a esos miembros. Esos miembros estaban llenos de los venenos de la falsa doctrina queriendo congregarse con él y tratar de corromper a las ovejas cuando el pastor iba a sus misiones. Vi cómo esos cristianos estaban poseídos y disfrazados de ovejas para destruir el ministerio de Robert. En ese momento el pastor estaba en una guerra espiritual y yo estaba muy asombrado por el gran hombre de Dios en el que se había convertido. La iglesia que dejó su padre aprovechó su ausencia para difundir rumores de que se había desviado. Ya estaba viviendo en otro país cuando Satanás usó la boca de los cristianos para difamar a este siervo de Dios. El ángel subió conmigo al cielo y me mostró el libro de la vida, y el nombre del pastor Robert estaba escrito en ese libro en otro idioma. Era su nuevo nombre reservado cuando llega. Le pregunté al ángel, ¿dónde está mi nombre? El ángel dijo, ¿fue borrado de ese libro el día que se desvió del camino de la vida? Le rogué al ángel que no borrara mi nombre, porque me había reconciliado. El ángel dijo, fuisteis reconciliados, pero no os arrepentisteis, vuestras palabras eran de labios para afuera y no procedían de un corazón sincero. Vuelve a poner tus manos en el arado. El ángel me sacó de ese lugar trayendo mi alma a mi cuerpo. Cuando regresé a mi cuerpo sentí una mano entrando en mi pecho sacándome una gran espina. Lo vi salir de mi pecho, y una mano blanca curándome. Cuando levanté la vista de mi cama, me di cuenta de que era el mismo ángel que había estado conmigo en el infierno. Él dijo, has sido golpeado por una enfermedad maligna. Estaba débil espiritualmente cuando me golpearon. Eso fue lo que causó mi muerte, pero ahora soy libre. El ángel desapareció y me fui a dormir. Estaba preocupado por la iglesia que el pastor Kensu dejó con su muerte. Su iglesia ha perdido la comunión con la verdad. Los líderes que quedaron no pudieron mantener las mismas enseñanzas. De nada sirve ser parte de una iglesia de doctrina si no se vive la santidad que se predica. Igual irás al infierno porque Dios no quiere miembros, sino practicantes de la verdad. Empecé a rezar y la comunión con Dios se hacía más fuerte. El Señor me mostró un grupo de personas con túnicas blancas y sus rostros brillaban. No vi al Señor Jesús en la visión, pero escuché su voz. Él solo me estaba mostrando las visiones. Te pregunté quiénes son estas personas de blanco. El Señor dijo, estos son los profetas que no se inclinaron ante Baal. Estaban preparados para la guerra espiritual.
personas que al escuchar los testimonios del rapto cambiaron sus vidas. Muchos de estos no conocían a las personas que fueron arrebatadas, pero a donde llegaron sus testimonios, llegaron a vidas que fueron cambiadas. Estos son los frutos que levantaré con gran autoridad espiritual en la tierra. Mire la cantidad de hombres y mujeres valientes que se están preparando para la guerra espiritual. Estaba preocupado por la corrupción que se había infiltrado en la iglesia del pastor Kensu después de su muerte. El Señor dijo: no se preocupen por la iglesia que mi elegido dejó en la tierra. Todavía quedan mis remanentes que, aun sin escuchar más mi verdad, guardan la santa doctrina en sus corazones. Tomaré muchos de los míos de esa iglesia y los haré pastores y misioneros de nuevas iglesias. No te preocupes, tengo el control de sus vidas. Preocúpate de tu ministerio que yo voy a plantear con urgencia. Será pastor de una nueva iglesia que surgirá. Prepárate que pronto pastarás un rebaño. Al recibir esta revelación me emocioné. Cuando Elías subió al cielo, Dios levantó a Eliseo. La Biblia siempre muestra claramente acerca de los profetas que murieron y otros resucitaron. La obra de Dios no puede detenerse, y tú que estás orando puedes ser el próximo profeta en ser levantado por Dios. El Señor dijo: enviaré a mis siervos a muchas Babilonias donde reina el pecado. Te enfrentarás a los demonios que gobiernan estas ciudades. Él luchará contra el pecado y liberará a mis elegidos que están sufriendo a manos de Satanás en estos lugares. En la visión, el Señor Jesús colocó un anillo de autoridad en mi dedo. Jesús dijo: conducirás un pueblo que pondré en tus manos para que me lo prepares. Jesús me mostró a un sacerdote con túnicas sacerdotales, muy antiguo en la época de Moisés. Te pregunté: ¿qué significa eso? El Señor dijo: ¿no entendiste la visión? Quiero que mi pueblo vista túnicas sagradas las 24 horas del día, porque no sabes el día en que recogeré sus almas. Así como los sacerdotes se ponían sus vestiduras sagradas para entrar al tabernáculo. Quiero que mi gente venga a mi casa con ropas santas, no quiero que vengan con ropas sexys a adorarme. ¿Cuántos han cometido pecados con ojos de avaricia a causa de estas vestiduras impías? Los cuerpos santos están corrompidos con estas vestiduras sensuales y mi casa está profanada con el pecado de la desnudez. Estas mujeres han sido piedras de tropiezo y provocan deseos carnales al crear malicia en los corazones. El Señor dijo: dentro de las casas de mis siervos hay cosas abominables. Me mostraste CDs, TV, cuadros y carteles de cantantes que no son cristianos. Otros tenían la imagen de los cantantes a golpes estampada en la camiseta. Las siervas de Dios guardaron ropa del mundo como shorts, mini blusa y pantalones ajustados. También vi productos de la tienda sexy dentro de los armarios. Jesús dijo: diles que quiten todo lo que atrae el pecado y tiren esas abominaciones que están dentro de sus casas trayendo maldición a sus hogares. Pueblo de Dios, ¿Jesús se pintó y usó aretes? Él dice: sean santos, como yo soy santo. El Señor me reveló acerca de los matrimonios equivocados de los cristianos con los impíos. Aquellos que no sirven a Dios están dañando a las personas a las que sirven. Estos arrastran a los siervos de Dios a la oscuridad. El Señor me reveló: no tienen paciencia y se casan con los malvados para satisfacer sus deseos carnales. No oran y no esperan y el resultado es un divorcio que está en contra de Dios. Me mostraste a una mujer con un vestido de novia. Esta mujer caminaba por un camino y había muchas barreras en su camino. Y detrás de esa gran barrera de piedra, un lobo negro se escondía para devorarlo. Esa mujer no pasó por el camino de piedra y dio un gran giro. Esa mujer sabía que el tonto la esperaba escondido para atacarla. En la revelación me dijiste que la iglesia tiene que estar vigilante para no caer en las garras de Satanás. El Señor Jesucristo me mostró una guerra espiritual de las legiones terrenales contra un grupo de personas vestidas de blanco. La ropa de esas personas de blanco molestaba a los demonios. No eran las legiones aéreas las que atacaban esta vez. Eran las legiones de la tierra las que matan, roban y destruyen. Estos grupos de cristianos caminaban hacia una ciudad muy hermosa. Los demonios intentaron evitar que la iglesia llegara a su destino.
Formaron una gran barrera en el camino de los santos para no seguir avanzando. Los grupos de cristianos comenzaron a hablar versículos de la palabra de Dios, y de sus bocas salieron espadas e hirieron a aquellos demonios. Se vieron obligados a dejar que esas personas siguieran el camino a esa hermosa ciudad. Pero en ese grupo había un niño con su ropa sucia. Este chico fue agarrado por los demonios. El diablo dijo: no entrarás en esa ciudad. El rey no te aceptará con ese atuendo tal como eres. El niño dijo: te hemos vencido en esta guerra, tenemos derecho a entrar en la ciudad del rey. Los demonios dijeron: han vencido a nuestra legión por la palabra que sale de sus bocas, excepto vosotros por no poder. Ganaron cambiando sus veterinarios, quitándose los sucios y usando los limpios. Obedecieron la demanda del rey, no seguiste las leyes del reino. No te cambiaste de ropa y no obedeciste las reglas al romper la orden. Tu atuendo no es apto para entrar en esa ciudad y participar en el banquete del rey. Los sirvientes del rey no te dejarán entrar en el palacio. No habéis cambiado vuestros vestidos del mundo y no entraréis. El rey te ha dejado en nuestras manos. Observé cómo el niño lloraba por no poder entrar a la ciudad del rey, quedándose fuera de la fiesta. Jesús me reveló la visión diciendo que muchos quedarán fuera cuando regrese. Me mostraste a los mártires asesinados en países musulmanes. Jesús me dijo: los demonios están tratando de paralizar la obra usando a estos hombres que aborrecen mi palabra. Pero la sangre de estos hermanos no fue derramada en vano. Sus muertes no fueron sus derrotas, están en el cielo. Los lugares donde se derramó su sangre hicieron brotar de la tierra un árbol que creció allí y dio fruto. Las semillas que estos hombres depositaron fueron regadas por su sangre. Cayó el principado de aquel lugar, porque allí entró el Evangelio, y se debilitó el príncipe de las tinieblas que gobernaba aquel lugar. Las legiones de demonios que vi en ese lugar trataron de poner barreras para impedir que el Evangelio entrara allí. Usaron a esos hombres sanguinarios que quitaron la vida a los siervos de Dios. Murieron, pero la palabra que salió de sus bocas quedó allí. La palabra de Dios no puede morir, porque es eterna y garantiza la vida. Me mostraste más mártires que aún no han sido asesinados. Tú me dijiste que el viento probará dónde está edificado el cimiento, si sobre roca o sobre arena, si está edificado sobre verdad o sobre falsa doctrina. Pueblo de Dios, ¿dónde habéis echado vuestras raíces? Se edificaron sobre el evangelio del dinero y no aceptan las pruebas del desierto con su sequedad. El viento probará que estos no son de Jesús, revelando sus fragilidades y grietas. Me mostraste muchas casas construidas, y un huracán muy fuerte pasó por las casas y arrancó sus cimientos, destruyéndolo todo y arrastrando las paredes. Algunas casas resistieron el viento y permanecieron en el mismo lugar. El avivamiento tendrá lugar en un pequeño grupo de creyentes restantes. Pasarán por el horno y llorarán, pero luego serán revividos. Quiero llevar una exhortación al pueblo de Dios. Las legiones del aire son terribles y hacen caer extraños fuegos del cielo a la tierra. No cometo blasfemias porque tengo el don de discernir espíritus. El que no tiene este don puede caer en blasfemias si Jesús no se lo revela. Otra forma de discernir espíritus es a través de la vida o las enseñanzas de los falsos profetas. La boca habla lo que está en el corazón. El árbol es conocido por sus frutos. Estos hombres se apropian de las ofrendas de Dios de acuerdo a sus ambiciones. Me mostraste 3 hombres codiciosos. Estos 3 hombres fueron llamados a presentarse ante la presencia del rey. Al entrar en una habitación, se pararon ante el rey. El rey abrió un rollo escrito y juzgó a esos 3 hombres. Otro niño llegó más tarde para ser juzgado. El rey se molestó con los 3 hombres y ordenó a los caballeros de la corte que los llevaran a la guillotina. Los 3 hombres tenían la cabeza separada de sus cuerpos. Ese chico que había llegado para el juicio era yo. Tenía miedo de ser condenado a muerte. El rey me miró y me dio una copa de vino. El caballero dijo: el rey halló gracia en ti, fuiste agradable a los ojos del Señor. En esta visión de la copa de vino entiendo que son las bodas del Cordero. Fui liberado de la condenación en esta visión, pero los 3 falsos profetas fueron rechazados por el rey.
Después de que el Señor me mostró estas cosas, dijo, mientras la gente de hoy está aplaudiendo los ministerios de los falsos profetas que financian el sistema religioso corrupto y podrido, mis siervos están sufriendo en mi trabajo. Si estos imperios religiosos están en pie, es culpa de las personas que financian estas iglesias. Los falsos profetas construyen sus paraísos en la tierra con ofrendas y diezmos, mientras que los que contribuyen están en necesidad. Muchos cristianos pagan costosas entradas para ver a estas celebridades evangélicas. Sus doctrinas demoníacas han entrado hasta en las santas iglesias que guardan la palabra. Han corrompido al mundo. El Señor dijo, sacaré a los míos del falso sistema de estos pastores que predicaban en sus iglesias contrario a mis enseñanzas. Jesús me dijo que debido a estos hombres, incluso las santas iglesias se están corrompiendo lentamente. El Señor me mostró en la visión a los demonios lanzando polvo negro a los ojos de todos los pastores y miembros. Estos hombres, estando ciegos, comenzaron a creer en la predicación de los falsos profetas. Los pastores que una vez sirvieron a Dios comenzaron a creer en la falsa predicación. El entendimiento de los pastores fue cegado por ese polvo negro. Lo que creían que era verdad ya no lo creían. Lo que era doctrina y santidad se convirtió en religiosidad. Comenzaron a despreciar la palabra de expiación y a renunciar al mundo, despreciando el pecado. En esta visión aparecieron dos cristianos que intentaban abrir los ojos de estos pastores caídos. Estos pastores que alguna vez defendieron la sana doctrina, ahora ya no querían creer en la palabra y todavía se burlaban de la enseñanza de la santificación. Estos pastores dijeron, estas enseñanzas fueron predicadas en el pasado, el tiempo ahora es diferente. Esta es una nueva generación y estamos en tiempos modernos. Las doctrinas innovaron y se adaptaron a esta generación. Los dos cristianos que intentaron advertirles del peligro estaban tristes. Era el Espíritu Santo que estaba triste dentro de ellos. Cuando los dos cristianos se apartaron de la presencia de estos pastores, Jesús me dijo, es inútil, sus mentes fueron engañadas. Están ciegos y necesitan ser sanados de su ceguera. Tú me has revelado tu juicio. La idolatría por el dinero, por la casa, apartamento, carro o cualquier propiedad será un gran obstáculo para la salvación. La iglesia que adora el materialismo está condenada a la destrucción. Hay muchos infieles que están dentro de la iglesia. En la visión una espada descendió del cielo contra estos hombres. Me dijiste por los corazones que están en el dinero y las cosas materiales. Habrá un aumento de los terremotos para destruir los dioses materiales a los que mucha gente se aferra. La iglesia que está en pecado y no quiere convertirse caerá en las garras de Satanás. Y los elegidos huirán de estos templos y se reunirán para adorar a Dios en otros lugares. Me dijiste que enviarías terremotos, tsunamis y huracanes a causa de los falsos profetas. Tus iniquidades han llegado a Dios. Mucha gente inocente morirá a causa de catástrofes físicas, y sucederá por causa de los falsos profetas. Dios va a limpiar las iglesias que una vez le obedecieron y ahora no y están llenas de falsos profetas en el púlpito. Me mostraste en visión los terremotos y tsunamis matando a muchos falsos profetas junto con millones de personas inocentes. Las casas y apartamentos de los falsos profetas fueron destruidos por terremotos. Fueron condenados por sus corrupciones. Dios pasará su dedo en los 4 rincones del mundo. Cada país sufrirá las consecuencias a causa del pecado. Los terremotos, las enfermedades, el hambre y la muerte se multiplicarán para devastar el mundo. El Señor me reveló que ya está preparando a su novia y las últimas bendiciones se derramarán sobre los fieles, mientras que el castigo recaerá sobre la vida de los rebeldes. Me mostraste una mano gigante que mide el globo terráqueo con una cuerda. Habrá un nuevo edificio, existirán nuevos cielos y nueva tierra, pero el planeta será destruido. Llegará el día del juicio de jueces, abogados, políticos y falsos profetas, porque apoyaron la injusticia en la tierra. Me mostraste editoriales de libros evangélicos. Estos editores comercializaban la palabra de Dios, enriqueciendo a los dueños de los editores.
¿Venden la palabra de Dios y todo el dinero no va a ayudar a los necesitados? Los dueños de las editoriales evangélicas se enriquecían cada día. El Señor me mostró un monstruo de múltiples cabezas que surgió de las profundidades de la tierra. Ese monstruo fue a Italia y se sentó en el trono del Vaticano. Y luego esa terrible criatura se transfiguró en un papa. Unió todas las religiones a través de una nueva ley ecuménica. La Iglesia que no aceptó y rechazó este acuerdo fue perseguida, ya que el decreto otorgaba poderes al Vaticano. Después de esta visión, el Señor Jesús me mandó que volviera a mi cuerpo. Regresé a la tierra y estaba en mi casa. Oré a Dios y dije, Señor, ¿qué significan estas visiones del Vaticano? La Iglesia pasará por la tribulación. El Señor me respondió, Hijo, después de tantas revelaciones sobre la Iglesia, ¿todavía tienes dudas? Te he hablado tanto y todavía no entiendes. Después de ese mensaje, medité en la palabra de Dios. Jesús me dijo que la Iglesia no subirá hasta que se cumplan las señales. Quiero decirle a la Iglesia que los siervos de Dios verán al Anticristo. Esta será la mayor señal del regreso de Jesús. Y muchos viendo al Anticristo serán despertados en oración y el último avivamiento vendrá sobre aquellos elegidos que serán arrebatados. Después de estas revelaciones, oré a Jesús para que hubiera un rapto secreto. Jesús me mostró una visión de una higuera verde. Él dijo, los frutos no están maduros, si vine a buscar la iglesia antes de tiempo, no tendré una cosecha. Muchos no estarán preparados y no serán salvos. Tengo que preparar al pueblo a través de las señales y profecías de los últimos tiempos. Iglesia de Dios, recibe esta revelación. Cuando la iglesia sea arrebatada no habrá una segunda oportunidad. Escuchar la segunda oportunidad para las vírgenes locas que no tenían aceite. Escuche la segunda oportunidad después de la inundación. Cuando se cerraron las puertas del arca, no se abrieron a nadie más. Si no habrá salvación después del rapto, ¿quiénes son los mártires? Los mártires que morirán no son las personas después del rapto, morirán antes del rapto. Quiero ser muy claro sobre el número 3. En el jardín del Edén aparecen 3 criaturas, Adán, Eva y el diablo. Noé tuvo 3 hijos que poblaron la tierra después del diluvio. Abraham recibió la visita de 3 ángeles. José de Egipto tuvo 3 sueños. En Egipto hubo 3 días de oscuridad. Daniel oraba 3 veces al día. El templo de Salomón estaba dividido en 3 partes. El profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Mateo vio a 3 personas en el momento de la transfiguración que eran Jesús, Moisés y Elías. Jesús resucitó 3 días después de su muerte. 3 fueron los reyes magos que le trajeron regalos a Jesús cuando nació. Pedro negó a Cristo 3 veces. Apocalipsis habla de 3 espíritus inmundos saliendo de la boca de 3 personajes que son, el dragón, la bestia y el falso profeta. La ciudad santa tiene 3 puertas a cada lado. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo se divide en 3 partes, cabeza, tronco y extremidades. Solo hay 3 tiempos espirituales en la tierra. El período patriarca que fue el primero, Dios Padre se manifiesta al hombre. El segundo período vino a la ley y el tercer período es la gracia. Jesús asciende al cielo y el Espíritu Santo desciende para empoderar a la iglesia. Y después de ese tercer y último período, no habrá otro, así como muchos dicen que después del rapto habrá otro. Si Dios Padre actuó en el primer período, Dios Hijo actuó en el segundo período y Dios Espíritu Santo está actuando en el tercer período que es ese. Si tienes el cuarto período, que es después del rapto, ¿quién actuará esta vez? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Cada una de las personas, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, trabajaron en cada periodo de tiempo. Y si tiene el cuarto periodo, uno de los 3 tendrá que trabajar más que el otro. Yo digo que no habrá cuarto periodo. Lo que enseñan hoy que habrá un rapto secreto, antes de la consumación de la gracia.
y que el Espíritu Santo será quitado de la tierra y muchos morirán por no negar a Jesús. No existe, es absurdo. Si el Espíritu Santo es quitado de la tierra, no habrá salvación. Si es Él quien convence de pecado y de juicio, ¿quién convencerá a la gente si no se quedan en la tierra? Aunque el Espíritu Santo está en la tierra, la gente no abre su corazón para que entre y siguen endureciendo su corazón. ¿Imagina si el edredón es quitado de la tierra? ¿Cómo serán los corazones duros? Iglesia de Cristo, no habrá un cuarto periodo de gracia después del rapto. La gracia es el tercer periodo y el último periodo de todos. Y si la puerta se cierra, ya no se abrirá. La mayoría de las iglesias no aceptan esto y están estancadas en las tradiciones de sus iglesias. El apóstol Pablo también se aferró a las enseñanzas religiosas de su tiempo en el judaísmo, hasta que tuvo un encuentro con Jesús y se le cayeron las escamas de los ojos. Iglesia de Dios, la letra mata y no deja ver la realidad espiritual de las cosas. La iglesia pasará por la gran tribulación, pero eso no es razón para desanimarse. Jesús puede llamarte hoy, mañana, la próxima semana o el próximo mes. Y tenemos que estar preparados para cuando pida nuestra alma. Después de mi rapto, el Señor me dio el don del discernimiento espiritual. Puedo percibir a través de la percepción espiritual. Cuando un predicador fue a predicar a la iglesia donde me reunía, no me sentía bien. No tengo el don de la visión como el pastor Robert, pero tengo el don del discernimiento. Iré a Dios para tener este regalo. Dije, Dios, quiero discernir lo que es tuyo y lo que es del diablo. Cuando es la parte del Señor, quiero sentir gozo y bienestar cada vez que tengo una manifestación espiritual en la iglesia. Cuando tengo un avivamiento falso, quiero sentirme triste y enfermo. Mi don de discernimiento es a través de la sensibilidad espiritual. Cada vez que me acerco a una persona, tengo una sensibilidad que me da una idea del espíritu que está orando en la vida de esa persona. He echado fuera demonios de los creyentes que se dice que son usados por el Espíritu Santo. Mi sensibilidad me hace sentir mal con personas demoníacas. Cuando eres un hombre de Dios, mi sensibilidad funciona como un termómetro que me avisa. Este es el don del discernimiento que se me ha dado, el don de sentir si el espíritu es negativo o positivo. Tengo el discernimiento para sentir los espíritus, ya sea un ángel o un demonio. Tengo esta percepción espiritual. Y cuando la unción sale del cuerpo de la persona puedo saber si es de Dios o del diablo. Aún no he abierto mi ministerio, estoy esperando la promesa de Dios. Que Dios bendiga a la iglesia que está escuchando este testimonio. Amén.